Dios le bendiga, amado hermano. Qué bendición volverlo a ver este domingo, amado hermano. Domingo en la mañana para tener la bendición de continuar con nuestra escuela profética, el tema 6. Así que para continuar y recibir esta enseñanza, hermano, dejo a mis hermanitos para que los saluden y luego le entramos con todos los poderes. Dios me lo bendiga. Dios me los bendiga, amados hermanos. Qué gusto que nos vuelvan a tener y nos permitan entrar en su casa. Les mando un fervoroso abrazo, sabiendo que pronto, muy pronto nos vamos a volver a ver. Dios me les bendiga. Bendiciones, amados hermanos. Dios me los bendiga mucho. Dios me lo bendiga, hermanos. Buenos días. Qué bueno que estemos una vez más aquí para aprender juntos de la palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Bendiciones, un abrazo. Qué gusto poder volver a reunirnos para poder compartir el conocimiento, el entendimiento que por misericordia el Señor nos regala, ¿verdad? Así que pasen un feliz domingo, atentos a la palabra del Señor. Saludos, hermanos, que de verdad qué privilegio poder compartir con ustedes de nuevo alrededor de la palabra del Señor, y yo tengo en el corazón que hoy nos vamos a gozar con la miel de la revelación, así que dispongamos nuestros corazones para recibir la palabra de nuestro Padre. Amén. Y con eso dicho, hermanos, entonces entramos al tema y creo que vamos a tener una retroalimentación, ¿verdad, hermanito Wesley? Sí, amén, amén. Tenemos una retroalimentación muy breve, ¿verdad? De lo que hemos estado aprendiendo. Y en este caso, como lo hablamos el domingo anterior, respecto al discernimiento de espíritus, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 y el verso 14, que el hombre natural no percibe, dice, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, dice, porque se han de discernir espiritualmente. Pero me llamó la atención este verso en la Biblia latinoamericana, cuando dice: el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu, dando a entender esto, que el ejercer el don de discernimiento de espíritu es para alguien que ha avanzado, que ha logrado salir del nivel o dimensión psicológica o intelectual, y bueno, ha sido madurado hacia otro nivel, ¿verdad? Y entonces este sí puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice que se han de discernir espiritualmente. Entonces, respecto a este discernimiento de espíritu, tenemos un concepto que se había mencionado el domingo anterior, ¿verdad? Y los conceptos que tenemos aquí son las palabras que pues, del griego se traducen a nuestro idioma y que tienen esa explicación más clara, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra crino, que aparece en la escritura, que es separar. Dijimos que era distinguir, que era juzgar, que era considerar, que era cuestionar, juzgar, considerar. Pero también habíamos hablado de la palabra que es diacrisis, y esa es del griego 1253, que a su vez viene de otra palabra que significa una opinión judicial. Significa una opinión judicial. Y es un discernimiento, ¿verdad? Que viene de una opinión judicial. Oponer, y también hablaba de un acto, de un juicio. Entonces eso ya es bien tremendo, ¿verdad? Porque el discernimiento entonces está ligado a una situación donde se tiene que hacer un juicio, pero no mediante la psicología o el intelecto, sino mediante el Espíritu de Dios. Entonces, que ha sido derramado y ha traído consigo ese regalo, ese don, que al ser depositado en cada uno de nuestros corazones, nos ayuda en determinado momento poder nosotros tener y hacer diacrisis. También tenemos el otro concepto que es diacrino, que equivale como a separar completamente
con el propósito de investigar algo con más profundidad. Es decir, diacrino, hacer una separación de las cosas, pero con el propósito de investigar algo más profundamente, evaluar cuidadosamente, juzgar, hacer distinción. Incluso una de sus acepciones ahí es discriminar. Discriminar en el sentido de este sí y esto no. Esto lo aceptamos, esto no lo aceptamos. Entonces, es hacer la diferencia entre una cosa y otra. Entender, tener entendimiento. Creo que esos conceptos pues quedan bastante claros. Ahora, en Hebreos capítulo 4 y verso 12 dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y luego dice que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces el don del discernimiento de espíritu nos ayuda a discernir las intenciones del corazón y previamente los pensamientos. O sea, primeramente son los pensamientos, luego las intenciones del corazón. Entonces, ya no es un juicio que se emite por lo que se mira. Ahí definitivamente que no está en función el ojo humano, ni el entendimiento humano, sino que es mediante el Espíritu de Dios que sí se puede discernir y entender algunas cosas. Y luego para concluir, ¿verdad? Sabemos y hablamos que el don de discernimiento de espíritu se puede manifestar en medio de una administración, en medio de una consejería, incluso en medio de la liberación, ¿verdad? En una atmósfera espiritual adecuada al momento de administrar los dones en el desarrollo de nuestros cultos presenciales, es un momento bastante propicio, incluyendo nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Hay situaciones que tenemos que discernirlas y entonces es importante pedirle al Señor este don. Ahora este don nos sirve entonces para prevenir, para ver más allá de lo que muchos miran, para ponernos en aviso respecto a algunas situaciones, distinguir, ver las intenciones del corazón, conocer los tiempos, discernir los sueños y entonces discernir propiamente, ¿verdad? Como el nombre del don lo dice, los espíritus. Eso es un poco de lo que nos habían enseñado el domingo anterior. Perdón, estaba en mute. Amén, gloria a Dios. Bueno, seguimos, hermanos, perdónenme. Ajá, ¿quién sigue en esta Amén, parte, hermano? amén. Sí. Sí, perdón. Seguimos hablando siempre del don de discernimiento y como bien dijo el hermanito Wesley, es discernimiento de espíritu. Y para que nos quede claro y saber de dónde viene esta palabra, pues de espíritu viene la palabra neuma, porque es un discernimiento de un espíritu. Neuma quiere decir soplo, aliento, respiración, propiamente espíritu o soplo divino. Este discernimiento de espíritu puede darse, puede darse en tres dimensiones, en tres condiciones, podríamos decirlo. Puede darse en una dimensión divina, en que es el caso del discernimiento de espíritu de Dios, el discernimiento de espíritu del hombre y el discernimiento de espíritu de demonios. Cuando hablamos de el discernimiento de espíritu de Dios, estamos hablando de espíritus que provienen, como la palabra, como los estoy mencionando, de Dios, un espíritu de verdad, un espíritu de justicia. La palabra nos habla en Isaías 11:12 del espíritu del Señor, del espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, un espíritu de fortaleza, un espíritu de temor del Señor, que provienen de Dios, ¿verdad? Y esos espíritus es una bendición poder discernirlo y poder estar en esa dimensión, ¿verdad? Para poder, como decía el hermanito Wesley, ya avanzamos a una madurez donde podemos discernir estos espíritus que provienen de Dios. También hay espíritus ministradores, ¿verdad?
podemos discernir ángeles alrededor de nosotros. Cuando hablamos de la dimensión del discernimiento de espíritu de hombre, en Colosenses 2:8 leía yo la palabra del Señor y me llama la atención donde dice, cuidaos de que nadie os cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a los principios de Cristo. Entonces también podemos llegar a discernir aquellos espíritus que no son de Dios y que son de este mundo terrenal, que podemos mencionarlos ahí. Hablamos de un espíritu de humanismo, un espíritu de religiosidad, un espíritu de legalismo, un espíritu de fanatismo. Bendecimos la casa que nosotros tenemos, porque definitivamente hemos podido discernir que hay espíritu de Dios ahí, ¿verdad? Y que no es espíritu de hombre dando doctrinas de hombre o filosofías humanas, ¿verdad? En ese sentido. Cuando hablamos de la dimensión de espíritu de demonios, hay que tener bien claro de que cuando nosotros hablamos de discernir espíritu, si bien es cierto, hacemos un juicio, podemos ver lo bueno, lo malo, pero también en este sentido hay que saber que cuando discernimos podemos recibir, pero también podemos rechazar o reprender. Y en el caso del discernimiento de los espíritus de los demonios, pues nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de poder reprender todo aquel espíritu que no proviene de Dios. Cuando hablamos de discernir espíritus de demonios, pues ahí entra el espíritu del anticristo, que hoy en día pues ya sabemos, el espíritu del anticristo está y tenemos que discernir estos tiempos. Está el espíritu, y que el Señor lo reprenda, ¿verdad? El espíritu de engaño, el espíritu de error o mentira, el espíritu de Jezabel, el espíritu de adivinación, espíritu de hechicería, espíritu de oposición y espíritu de adulación. Como les decía, en este caso, bendito Dios que este don precioso que el Señor nos regala, nos hace discernir que eso es un espíritu engañoso, ¿verdad? Un espíritu del lado de las tinieblas, pero al mismo tiempo nos enseña a que al discernir esta atmósfera, al discernir estos espíritus, también podemos reprender en el nombre de Jesús. Entonces, la palabra de Dios en 1 Corintios nos dice, me gustó esta versión de Biblia al día donde dice, por eso os advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de poder discernir en estas tres dimensiones, el indicador o el que nos permite poder llevar a cabo es el Espíritu Santo, hermano. Entonces, es bien importante que nosotros estemos conectados, ¿verdad? Con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, para poder tener esta capacidad de poder tener este discernimiento de espíritu en estas tres dimensiones, hermano. Sí, amén, qué tremendo, porque definitivamente el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, como lo dice la palabra, ¿verdad? Uh-huh. Sí, amén. Bueno, y aquí dice en 1 Corintios 12:10, dice, el don de discernimiento de espíritu es dado por el Espíritu Santo. Es lo que les mencionaba, es el indicador, ¿verdad? Para percibir con claridad dentro del mundo espiritual. Y el mundo espiritual ya vimos que pueden ser esas tres dimensiones y podemos nosotros rechazar o reprender lo del lado de las tinieblas, ¿verdad? También dice, permite conocer con seguridad si algunas manifestaciones atribuidas a Dios son en realidad divinas, humanas o satánicas, ¿verdad? En base a lo que estábamos estudiando. A través de él se descubre qué espíritu está hablando o está actuando.
Ese Amén. sería este punto. Amén. Amén. ¿Quién Amén, continúa, pastor. hermanito? Amén, dele. Seguimos hablando del discernimiento. Vemos en Primera de Reyes 3:7 al 10, Biblia Reina Valera 60. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces aquí vemos este ejemplo de Salomón, que él pidió un corazón entendido, pero que también pidió discernimiento para poder él saber qué era lo bueno y qué era lo malo. Hablábamos un poco ayer acerca de esto, ¿verdad? Que a veces uno de sus propias experiencias, uno va guardando en la matata, como se dice, ¿verdad? Entonces, viendo aquí por qué Salomón pedía un discernimiento de lo bueno y lo malo, porque si usted lee ahí mismo en Primera de Reyes 3:7, pero versículos atrás, vemos a Salomón que tuvo algunos errores, ¿verdad? Alguna inexperiencia, qué sé yo, ¿verdad? Pero en primer punto veo que Salomón se casó con con la hija del rey de Egipto. Entonces, en la Biblia del lenguaje sencillo dice que incluso hizo un pacto de paz. Y sabemos que Egipto es figura del mundo, ¿verdad? Entonces, por esa parte, vemos ahí que quizá no tenía el discernimiento tan fluido, ¿verdad? Dice también que el pueblo y él sacrificaban y quemaban incienso en lugares altos. Y cuando nos vamos a ver allá a Números 33, vemos que estas eran costumbres paganas. Vemos ahí puede ver usted en todo el versículo 30, el capítulo 33, que los cananeos, o sea, eran costumbres cananeas, ¿verdad? Entonces vemos que los cananeos se iban moviendo, iban buscando lugares altos y edificaban altares paganos, idolatraban imágenes, y todo esto al Señor no le agradaba. Entonces vemos ahí por ese lado también que Salomón estaba quizá cometiendo, sin saberlo él, ¿verdad? Porque no tenía ese discernimiento de saber qué era lo bueno y qué era lo malo. Porque ya David en Primera de Crónicas 21:26 había edificado altar. ¿Y cómo se llama? ¿En dónde? En la era de Ornán el Jebuseo. Entonces vemos ahí, porque si usted lee en Primera de Crónicas 22:1, también dice que y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Entonces, ¿qué tenía que estar haciendo Salomón allá en otros lugares altos, quemando incienso y sacrificando, ¿verdad? Cuando ya había un lugar, aunque no estaba edificado todavía el templo, no estaba edificado, pero ya David había hecho el altar para Dios. Otro lugar, además de este que estaba disponible, por así decirlo, o si era del agrado para Dios, para darme mejor a entender, era Gabaón, que era donde estaba el altar del holocausto que Moisés le edificó al Señor. Entonces, y justamente cuando él llega ahí, es que el Señor le habla a través de un sueño. Y sucede esto, ¿verdad? Que le dice, pídeme lo que tú quieras. Entonces él pide el corazón entendido, pero también para discernir entre lo bueno y lo malo.
Entonces, ¿cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida? Que en este tiempo tenemos que aprender a discernir, porque se está ministrando bastante palabra en diferentes plataformas, pero tenemos que discernir que pueden estar dándonos una doctrina que no es la apropiada, que no es la que se nos ha dado, que no es la que está escrita en la Biblia, porque la tergiversan. Entonces, tenemos que discernir entre un altar que es profano y un altar que es bueno de Dios, ¿verdad? Para que podamos tener esa palabra, esa semilla, y que se nos haga rema en nuestro corazón, y podamos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. No sé si mis hermanos quieren aportar un poquito más. Mira, ahí he tocado un punto muy importante. Es que nosotros, amado hermano, como reconocemos que tenemos una cobertura, por eso es importante tener cobertura, ¿verdad? Y con esto no estoy diciendo que usted no va a poder escuchar algún otro ministro, ¿verdad? La palabra dice que debemos escuchar, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero si usted empieza a escuchar a fulano, mengano, sutano, etcétera, etcétera, puede llegar a haber una confusión, ¿verdad? Y eso, hermano, es lo que yo, pues, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y es lo que yo creo que le empezó a pasar a Salomón, porque obviamente, amado hermano, cómo es que podía discernir otras cosas, ¿verdad? Y lo que le estaba pasando a él en su vida, que había abierto puertas a otras cosas, no la podía discernir. Pero ahí es donde creo que vamos a ver más adelante discernimiento de espíritus, que es, amado hermano, ahí donde nosotros debemos entender que no es, que, como decía el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne, oiga bien, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, gobernadores, o sea, es a nivel espiritual, ¿verdad? Entonces ahí, amado hermano, tenemos que entender muchas cosas, y para eso es que sirve este tema de discernimiento, ¿verdad? Bueno, sigamos, hermanito. No sé si alguien más tenía algo más. Cesarito. Pastor, si me permiten, quería comentar algo que quiero enlazarlo también con lo que nos explicaba el hermanito Wesley en el resumen. Y él menciona Hebreos 4:12, donde dice que la espada es cortante, ¿verdad? Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones. Aquí cuando dice discernir ocupa la escritura, el griego 29-24, que traducido literal es críticos. Entonces, lo que se debe también aplicar es una crítica, y una crítica no es cuando uno habla mal de alguien, una crítica es hacer una evaluación con criterio. Y vea qué interesante que la Real Academia Española dice que criterio es una norma para conocer la verdad y que es un juicio o discernimiento. Y tiene mucho que ver con lo que decíamos de Salomón, por lo que usted mencionaba de que fluía para unas cosas y para otras le costaba, ¿verdad? Entonces como que el criterio no era parejo a la hora de evaluar las situaciones. Y es una de las cosas que nuestro apóstol nos insistía mucho, nos enseñaba, que nosotros no deberíamos ser influenciables, que nosotros teníamos que tener un criterio firme y en base a eso discernir y o juzgar cada una de las situaciones. Que nomás quería aportar eso. Y aunado a eso, Cesarito, él siempre decía de que las cosas eran como un prisma. Yo no sé si alguno de ustedes se los decía, ¿verdad? A mí me decía mucho, miren, esto es como un prisma, decía. Si usted le da vuelta, mira una cosa. Usted le da vuelta, lo mira de otro. Entonces hay que ver las cosas de diferentes ángulos, ¿verdad? Y como usted dice, si estamos en el espíritu, como hermanita Arely decía, ¿verdad? ¿Cómo es que decía? Detonante, ¿cómo es que decía, hermanita Arely? Perdóneme que ahí se me perdió la palabra. El indicador. El indicador. El indicador.
El común denominador, el indicador es el Espíritu Santo, ¿verdad? Qué Entonces, técnico el léxico que surgió de repente. sí, sí, están muy técnicos estos hermanos. Ese es el que nos va a ayudar a nosotros a poder sojuzgar. Y mire qué precioso, porque entonces cuando lo estén criticando a uno, ¿verdad? Ya sabemos, hermanito César, ahí, que la crítica entonces puede ser constructiva, destructiva, ¿verdad? Pero que puedan criticarlo, pero teniendo todo el panorama completo, ¿verdad? Así es, Bueno, y como la crítica es aplicar un criterio, ¿verdad? Entonces uno tiene que discernir también de quién viene la sí, crítica, porque sí, pues el sí, criterio que está aplicando pueda que no sea del espíritu, o al menos no del exacto. espíritu de luz. Ese es el punto, ¿verdad? Que tú puedes estar haciendo algo bien, pero la crítica que te están haciendo tiene otro fundamento, tiene otra base, viendo desde otra óptica, ¿verdad? Entonces, esto para que usted, hermano, entienda, ¿verdad? Y no se deje influenciar por su alma, ¿verdad? Ay, me criticaron y se ponga a llorar y ya no quiere hacer las cosas, no, hombre, sino al contrario, ¿verdad? Usted, bueno, vamos a discernir, ¿verdad? Esa crítica, ¿verdad? Como, como lo que nos pasó hace poco, ¿verdad? Ya ustedes sabrán. Bueno, Sí. continuamos, hermanos. Bueno, continuando, según los versículos que han leído mis hermanos y los han expuesto anteriormente, el don nos llama que debemos probar a los espíritus. O sea, tenemos que hacer un juzgamiento, una separación, una distinción si de la persona que actúa o habla es de parte del hombre, ¿verdad? Viene de parte de Dios y sobre todo si viene del enemigo. Entonces, la escritura en primera de Juan, ahí corrijo, no es segunda, es primera carta de Juan, del capítulo 2, del 1 al 6, nos dice, amados, y fíjense que en la Biblia, amados lo pone con mayúscula, y quiere decir que tenemos que prestar una especial atención al amor, ¿verdad? Y dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus de Dios. ¿Por qué debemos de probarlos? Porque muchos falsos profetas han salido, dice, y debemos de conocer si de los profetas, ¿verdad? O de las personas viene un espíritu de Dios. Y si el espíritu es de Dios, el espíritu va a confesar que Jesucristo ha venido en carne. Quiere decir que el espíritu que se mueve y confiesa el misterio de la encarnación de Cristo, porque eso es lo más glorioso que hubo. Porque si él no se hubiera encarnado, no hubiera venido en carne, tampoco hubiera podido morir en la cruz por nosotros y mucho menos hubiera habido resurrección. Entonces, eso es lo que debe de confesar un espíritu que es de Dios. Pero todo aquel que no confiesa eso, entonces ese no es de Dios. Y este dice, es el espíritu del anticristo. ¿Y quién es el anticristo? ¿Cómo lo podemos ver? Es todo lo que se opone, todo lo que se opone a Cristo. Dice, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y aquí viene lo que dice, cómo discernirlo. Por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Ahora, yo les he leído, digamos, acá estos versos, pero la palabra del Señor nos manda que tenemos que discernir muchas cosas. Debemos discernir mensajes, ministros, profecías,
ángeles que puedan hablar o aparecérsenos. Esto no es sencillo. Este don es de lo más, quizás de los menos entendidos y de los más difíciles realmente de aplicar, ¿verdad? Hasta, ¿por qué digo que es difícil? Porque hasta los mismos apóstoles del Cordero tuvieron problemas en discernir, ¿verdad? Por ejemplo, en Apocalipsis, Juan, ¿verdad? El apóstol del amor, en la profecía que se le es revelada, ve ángeles y se postra ante el ángel en 2 ocasiones. Entonces, no discernió que el espíritu sí es de Dios, pero que no debe de postrarse ante un ángel, que son espíritus ministradores. Entonces, vemos que también discernir es un regalo que Dios nos da, y que el no tener ese discernimiento puede conducir al pueblo a la cautividad, porque podemos ser un botín de guerra. Somos un botín de guerra para el enemigo, y él lo que nos quiere es quitarnos nuestra fe y quitarnos la libertad que podemos tener en Cristo. La Escritura nos dice que un niño no puede discernir, ¿verdad? Que inclusive el Señor Jesús dice de que le daban de comer, ¿verdad? Miel y mantequilla o cuajada, porque un niño tiene que ir aprendiendo. Quiere decir que el discernimiento también tiene que ser enseñado. ¿Y enseñado cómo? Con la dieta. Por eso, mis amados hermanos, el grupo de discipulados, estamos tan interesados en enseñarle a usted y en aprender nosotros, porque el que enseña aprende doble, ¿verdad? En poder desarrollar este discernimiento para que podamos ver qué es lo bueno, qué es lo malo, porque el Señor nos pide que debemos también de discernir o separar lo que es puro de lo impuro, lo que es profano o lo que es santo. Entonces, pero ¿cómo lo probamos? Dice que primero tenemos que identificar, ¿verdad? Que hay espíritus buenos y que hay espíritus malignos. Entonces, una forma de probarlo es, o de saber si es de luz o de tinieblas, uno tiene que confesar, ¿verdad? Que Cristo vino a morir por nosotros, que Él vino en carne. Y si usted lee ahí, dice que tiene que confesar. Todo espíritu que confiesa, y confesar es hablar. Entonces, ¿cómo probamos un espíritu? Mediante la persona habla, porque no es que estamos juzgando a la persona, estamos juzgando el espíritu que habla. Entonces, todo lo que entra al hombre no es que lo contamina, ¿verdad? Sino que es lo que sale. Entonces, ¿cómo, nuestro apóstol nos decía, cómo podemos evidenciar qué espíritu se está moviendo? Con lo que la persona habla. Porque en el hablar, ahí podemos conocer si anda en la verdad. Porque lo que estamos juzgando acá en el discernir si es de Dios o no de Dios, es un espíritu de verdad o en un espíritu de error. Y fíjense que también ahí mismo en Juan, ¿verdad? Pero en el Evangelio, en el capítulo 7, versículo 24, nos dice, no juzguen conforme a las apariencias, sino que juzguen con justo juicio. Pero también cuando buscamos qué es, digamos, como el justo juicio, dice que el que habla por cuenta propia busca su propia gloria, pero el que busca la gloria y da la gloria al que lo envió, eso es lo verdadero, y en su corazón no hay engaño. O sea, que ¿cómo buscamos un espíritu de verdad? Aquel que no se está llevando la gloria, la persona, sino que le está dando la gloria al Señor. Y importante que en todo el capítulo 2, de la carta de Juan, nos dice, ¿verdad? Que para evaluar tiene que pasar ciertas pruebas. Confesar que Dios, el encarnamiento del Señor Jesús,
debe de conocer plenamente el amor, porque por eso dice amados, y nos habla hijitos. Entonces, si somos hijos de aquel que nos amó primero, el que da fruto es el amor. Entonces, si el que habla no lo está haciendo o no hay fruto de conocimiento que tenga amor, eso no es verdadero, porque solo es un símbolo que retiñe. Otra cosa, ¿cómo puede hablar alguien? Si es del mundo, va a hablar lo del mundo, pero si es de Dios, va a hablar lo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos evaluar una verdad? ¿Cómo podemos hacer un justo juicio? También ahí Juan nos da toda una cátedra en esa carta, a pesar que es pequeñita, y nos dice que para hacer un justo juicio, ¿verdad? Siempre tenemos que tener testigos, y eso lo veíamos en anteriores enseñanzas, que siempre hay 2 o 3 testigos para probar un asunto. Y aquí en la primera carta de Juan nos dice también que 3 son los testigos, ¿verdad? Que dan testimonio de esto. Uno es el espíritu, el otro es el agua y el otro es la sangre. Entonces, si esos 3 componentes no están en un espíritu, no es de Dios. Ahora, como cuando probamos un espíritu, cuando nos decía nuestro apóstol, tengan dos cosas en cuenta, y eso es como una base apostólica de la práctica. Una de las maneras más fáciles de saber qué espíritu tiene o se mueve en una persona es por medio de escuchar atentamente todo lo que dice, porque el espíritu va a salir por medio de su boca. O sea, por eso es que dice, hay que confesar, tenemos que hablar. Y lo otro es la actitud que puede tener esta persona hacia el dinero. Porque usted sabe, y la escritura lo dice, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, si no es para su propia gloria, no está en la verdad, no confiesa la encarnación de Cristo, no pone de testigo ni al Espíritu Santo, ni carne, ni sangre, ni el agua, que el agua es la palabra, entonces ahí estamos sojuzgando y probando un espíritu. Porque si no, el espíritu habla no de la doctrina de Cristo, habla de lo que está en el mundo. Acuérdense que no estamos juzgando a la persona, sino qué espíritu la mueve. Y en la enseñanza apostólica, él nos ponía un ejemplo del espíritu de Pitón. Entonces nos decía, si alguien se levanta en profecía, ¿cómo en la iglesia usted puede reconocer si es un espíritu de Pitón o es un espíritu de Dios? Pero ese es un tema que posteriormente lo vamos a venir enseñando. Sí, amén. Esto, hermanos, lleva muchos elementos, ¿verdad? Entonces vamos a ir poco a poco, no se preocupe. Vamos a abarcar todo de un solo, pero sí son cosas que vamos a ir revisando, ¿verdad? Amén. Y continúa acá, hermanos. Amén, mis hermanos, pastor también. Vamos a dar algunos ejemplos de cómo se aplica este discernimiento. Y pues vamos a tratar de hacerlo así, bien puntual y de manera rápida, que el tiempo, pues como decía el pastor, el contenido es bastante y el tiempo pues es corto. Yo quiero comenzar hablando de nuestro Señor Jesús y pues qué mejor ejemplo, ¿verdad? De cómo aplicar este discernimiento de espíritus que estudiando la forma en que Él lo hacía. Tenemos este ejemplo. Marcos 1, 23 y 27. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios.
Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Quiero destacar aquí un par de cosas. Primero, el hombre inmundo estaba en la iglesia. No se lo encontró en ningún bar, en ningún cabaret, estaba en la iglesia. Y esto no nos debe asombrar, porque dice que es un espíritu inmundo. Y si vamos a ver el original, el griego original, dice que esta palabra inmundo, entre otras definiciones, quiere decir que todavía no ha sido limpio. Así que este estaba allí en un proceso de ser limpiado, ¿verdad? Entonces no nos asombremos de que haya sido en la sinagoga, que para nosotros sería la iglesia, porque esto es así. Estamos en la iglesia los que necesitamos ser limpios, ¿verdad? Como decía el mismo Señor, los sanos no necesitan doctor, sino que los enfermos. Otra cosa interesante es que dice el Espíritu, yo sé quién eres. Y aquí yo me quiero apoyar en dos versículos que ya los hermanos mencionaron. Uno de ellos es Isaías 11:2, donde habla de que va a haber un renuevo, refiriéndose al Señor Jesús. Y eso en el versículo 1 y en el 2 dice, reposará sobre él, sobre el Señor, ¿verdad? El Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Así que este hombre que estaba siendo afectado por este espíritu inmundo, reconoce que el que está delante de él, bueno, más que el hombre es el espíritu inmundo el que reconoce que delante de él está el Hijo de Dios. Porque a nivel espiritual se percibe el espíritu que anda del otro, ¿verdad? Y cuanto más no se diga, siendo nuestro Señor, lleno de todos los dones y carismas que pueden existir, ¿verdad? Entonces, este espíritu inmundo dice, yo sé quién eres. Y esto se parece a cuando le preguntan a Pedro, o cuando le pregunta el Señor a los discípulos, bueno, ¿y quién dice la gente que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador, tú eres el poderoso, tú eres todo lo que dice él. Y el Señor le dice, no te lo ha revelado carne ni sangre. Al no ser carne y sangre, ya pasamos al mundo espiritual. Así es que ha sido un discernimiento del Espíritu. Así que el Señor, lleno de todos los dones, Él tiene todo el discernimiento, pero también hace entender a todo el entorno que Él es, y todo el mover espiritual discierne también su autoridad. Tan así que los demás decían, ¿y quién es este, verdad? ¿Y qué doctrina nueva nos quiere enseñar? Y aquí la palabra doctrina hace referencia a instrucción. ¿A qué nueva enseñanza es esta? Ciertamente la doctrina que se estaba moviendo en ese tiempo era una doctrina que había sido muy contaminada por la serie de pueblos que habían venido conquistando al pueblo de Dios, y en este momento era el imperio romano, ¿verdad? Así que el Señor venía no a traer una nueva doctrina, sino a instaurar la doctrina que debía haber estado vigente desde siempre. En Lucas 9:51-56 dice la Escritura, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Paréntesis aquí. ¿Por qué no los recibieron? Porque los de la aldea se fijaron, ¿verdad? Estos
traen su matatita, traen la ofrenda, traen el animalito, estos van para Jerusalén. Aplicaron discernimiento también, aplicaron un criterio y por eso no los dejaron entrar. Pero veamos cómo lo aplica el Señor también. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El Señor estaba viendo más allá de las palabras de Juan y Jacobo. Cualquiera hubiera dicho, qué buena onda este Juan y este Jacobo, ¿verdad? Queriendo vengar el desprecio que le han hecho al Hijo de Dios. Pero el Señor discierne que lo que estaba entrando en ellos en este momento era un espíritu que quería estorbar y entorpecer la misión, el propósito que el Señor traía. Parecido a lo que le sucede a Pedro cuando dice: yo no voy a permitir que tal cosa te acontezca. Y el Señor, en lugar de decirle, gracias Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás. Porque aunque parezca que están haciendo las cosas bien, el Señor aplica su discernimiento y dice, no están hablando ellos. Está hablando un espíritu que quiere estorbar la misión con la que mi Padre me envió a esta tierra. Así que a la manera del Señor Jesús, nosotros tenemos que tener agudizados los sentidos espirituales y tratar de leer entre líneas, de ver bajo la letra, y eso solo se logra a través del Espíritu, el Espíritu que nos ayuda a discernir el bien y el mal, a poder ver mucho más allá de lo que ven los ojos físicos, de lo que vemos con la óptica, sino ver con los ojos espirituales. Mis hermanos. Amén. Dale, dale. Seguimos. Sí, seguimos. Dice la Biblia en Hechos 16:16 al 19. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Vemos aquí varios puntos, amados hermanos. Ellos iban a la oración, dice, cuando esta muchacha le salía al encuentro y resulta que quería siempre estorbar ese tiempo, ¿verdad? Que es bien precioso en la vida de nosotros como cristianos. Y vemos que la muchacha estorbaba, pero no era en sí la muchacha, sino el espíritu que andaba en ella. Y a lo cual yo quiero enfocarme de que a veces hay que usar el discernimiento en estos casos. ¿Por qué? Porque a veces llega, qué sé yo, un amigo, un compañero del trabajo, incluso en la casa, y empieza una discusión o empiezan a querer minar con cualquier cosa, ¿verdad? Y a veces uno dice, esta persona, o sea, uno se va contra la persona, pero hay que discernir más allá, porque para eso sirve el discernimiento, ¿verdad? Para ver más allá de lo que nosotros, de lo que nuestros ojos no pueden ver. Entonces, Pablo discierne ahí que era el espíritu de la muchacha. Y entonces nosotros en este tiempo tenemos que ver más allá y discernir. Bueno, ¿será que es este compañero o el que me quiere estorbar mi día?
yo tan feliz que venía, ¿verdad? Y este compañero ahorita me está haciendo ahí varios comentarios que me desagradan, pero tenemos que discernir de que pueda ser de que atrás haya un espíritu que quiera sacarnos de ese día de gozo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces tenemos que usar el discernimiento en ese caso, porque en este caso Pablo se volteó y le dijo, ¿verdad? Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas. Y salió, ¿verdad? Entonces ahí vemos un discernimiento que hablábamos ayer, ¿verdad? De que a veces no es en el instante, ¿verdad? Pero dice aquí que pasaron varios días. Entonces, cuando pasaron varios días, yo creo que Pablo iba diciendo, iba discerniendo, ¿será que es el momento o no? ¿Será que es la muchacha? ¿Será que es un espíritu? Y cuando Dios le reveló y le dio ese discernimiento de espíritu, chas, actuó y en el nombre del Señor Jesucristo ese espíritu salió. Y vemos el siguiente ejemplo en Hechos 13, 6, 11. Si lo pueden poner ahí, hermanitos. Dice en Hechos 13, 6, 11, dice, recorrieron toda la isla hasta Pafos. Ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con él el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandando llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Elimas le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Note aquí que él le pregunta, no le está afirmando, le está preguntando, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Y luego dice, ahora la mano, perdón hermano, que me cuesta un poquito porque en el celular está bien pequeña la letra. La mano del Señor está contra ti. Quiero ver, voy a verlo aquí. Ahora la mano del Señor, la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz. Note que le dice que por algún tiempo, no le dice que va a ser permanente. No podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él una sombra y una oscuridad y comenzó a buscar en las tiendas a alguien que lo llevara de la mano. Aquí veo otro punto importante que dice que empezó a buscar dependencia de alguien, ¿verdad? Alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillándose de la enseñanza acerca del Señor. Entonces, 3 puntos bien importantes que yo veo acá en lo último de los textos, es que le preguntó, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Luego le envió una ceguera y luego empezó a buscar ayuda. Entonces yo veo acá que Pablo discernió, ¿verdad? Y también se puso él del lado de este Bar Jesús cuando él se oponía también a la fe. Entonces él se acordó, me imagino yo, y dijo, cuando yo andaba en este camino, me vino una ceguera y entonces yo empecé a depender de alguien. Entonces yo creo que Pablo discernió eso y dijo, bueno, te voy a dar una ceguera, pero con un propósito, ¿verdad? En el nombre de Jesús siempre, ¿verdad? Te voy a dar una ceguera, pero con un propósito, que es que empeces a depender y a buscar ayuda. ¿De quién? Del Señor. Porque
si así de esta manera que yo llegué a los pies del Señor, así de esta manera, tú también lo puedes hacer. Entonces, eso es lo que yo puedo ver que Pablo discernió en este versículo. No sé si quieren aportar, mis hermanos. Bueno, yo creo que vamos corriendo con el tiempo porque vamos al siguiente si quieren. No sé si alguien más tenía algo adicional, hermanita Sandrita. Sí, yo ahí quería comentar que en los dos pasajes que ha hablado del discernimiento del apóstol Pablo, la muchacha lo seguía y Pablo se da vuelta después, ¿verdad? Para tenerla frente a frente y poderla reprender. Entonces, quiere decir que todo aquel espíritu que no es de Dios siempre nos va a atacar por la espalda, nunca de frente. Y el que cuando nosotros reprendemos, sí lo tenemos que hacer de frente, ¿verdad? Y viendo a los ojos a la persona. Y de ahí lo otro es que iban al momento de la oración. O sea que cuando esos son los momentos de intimidad con el Señor, y es donde somos atacados, porque ahí es donde ejercitamos la fe, ¿verdad? Y el amor por el Señor y tenemos esa intimidad. Entonces, todos los momentos de oración, sepamos que tenemos que discernir aquellos acontecimientos que no nos permiten ir a la oración o aquellos acontecimientos que nos pasan cuando tratamos de escuchar la palabra del Señor, así como ese gobernador que era un hombre muy inteligente, pero estaba siendo estorbado. Y en muchas ocasiones, tanto en casa como en la iglesia, podemos estar siendo estorbados por espíritus y tenemos que discernir cuando no queremos escuchar palabra, cuando no queremos ir a la oración y hacer un discernimiento también nuestro personal que está pasando, ¿verdad? Ese solo era mi aporte con esos dos versículos, con esos pasajes. Con eso que usted mencionó, hermanita, yo también hago un llamado a todos los hermanos, ¿verdad? A toda la congregación de Orem. Usted sabe, hermano, que tenemos alabastro todos los días a las 10 de la noche. Entonces, esos hermanos, bueno, todos los que tenemos el privilegio que nuestro pastor nos da, ¿verdad? Por la gracia y misericordia del Señor. Estamos al frente orando, hermano, por usted, siendo de bendición para usted, ¿verdad? Entonces, usted tiene que entender también que se pueden levantar estorbos, ¿verdad? Para que la oración no se pueda dar y ese tiempo no lo pueda tener usted bendecido. Entonces, le quiero llamar, hermano, para que usted esté en un mismo sentir, ¿verdad? Que usted pueda interceder por los siervos que el Señor pone para dirigir la oración, que el Señor pueda bendecirles y quitar todo estorbo que se pueda levantar también, ¿verdad? En sus hogares, que si de repente el internet, que si de repente la luz, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermano, son estorbos que se levantan porque justamente ahí el Señor se va a mover y va a hacer la obra de sanidad o va a llevar una palabra de bendición a su vida. Entonces, usted tiene que, como buen hijo de Dios, ¿verdad? Luchar para que el Señor le bendiga. Veamos el caso de Jacob, ¿verdad? Estuvo ahí forcejeando hasta que le derramaron la bendición. Entonces, así usted, hermano, también bendiga a los hermanos, ¿verdad? Que el Señor pone para orar y bendecimos desde ya, pues también a nuestra cobertura, que Él es el que discierne también, ¿verdad? Me imagino, bueno, no me imagino, así es, ¿verdad? Que a los hermanos que van a estar acompañándonos, perdón, que van a estar dirigiendo la oración, pero usted también, hermano, interceda por ellos, ¿verdad? Para que quites todo estorbo al Señor. Perdón, vamos corriendo porque el tiempo va avanzando, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Quién continúa acá? Vemos el discernimiento en David. No les leeré todos los versículos, pero ustedes saben que el profeta Natán le dio una palabra a David de que a raíz del pecado de adulterio con Betsabé, el hijo que ella estaba esperando iba a morir. Se llegó el momento de que la profecía tenía que ser cumplida. Se enferma el niño de David de muerte. David se encierra en sus aposentos a pedir misericordia. Pero llega un momento en que están los siervos de David, ¿verdad? Y el niño ya murió.
y ellos no encuentran la forma. Me imagino que ellos discutiendo quién le dice. Pero David dice, porque no los quería oír antes. Entonces, David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Entonces, ¿qué entendió? Él discernió, pero aquí no es el Espíritu de Dios, porque la profecía ya había venido. Él entendió que el tiempo del cumplimiento de esa profecía se había dado. Y entendió al ver el rostro de sus siervos, que eran siervazos de David. Y al ver sus rostros entendió que no le querían decir, pero él lo comprendió y dijo, ¿ha muerto el niño? Él les preguntó y ellos hablaron y dijeron, ha muerto. Entonces acá es un discernimiento por observación también y discernimiento del cumplimiento de los tiempos y de una profecía. Que sigue. Sí, amén, hermanos. Bueno, para ir concluyendo, solamente quiero mencionar lo que aparece en Josué capítulo 9, que es el ejemplo de la astucia de los gabaonitas. Y bueno, entendemos que ellos hicieron una astucia, ¿verdad? Que consistió en presentarse ante los hijos de Israel y según leemos que fue provocar que ellos pudieran discernirles como una especie de sacerdocio. Y a continuación, ellos muestran algunos elementos que los evidenciarían como una especie de sacerdote, pues. En Josué capítulo 9, el verso 12 y 14, encontramos ahí que ellos presentan pan. Ellos le dijeron a Josué que venían de una ciudad muy lejos, tan lejos que los elementos que ellos llevaban se habían envejecido, como por ejemplo el pan, el vino, las ropas, las sandalias. Entonces, recordando que Josué comprendía lo que era el tabernáculo del Señor, el oficio santo, los que oficiaban y los elementos que participaban en todo ello, incluyendo en la Pascua, como lo era el pan, ¿verdad? Y que de alguna manera incluían vino. Entonces encontramos ahí que los gabaonitas pues se salieron con su astucia, ¿verdad? Porque Josué no pidió discernimiento a Dios, ¿verdad? Y ellos fueron engañados. La astucia de los gabaonitas prevaleció. Encontramos en el contexto ahí del capítulo, ¿verdad? Por cuestiones del tiempo no lo voy a leer, pero sí lo voy a mencionar. Encontramos ahí de que cuando Josué se da cuenta de que había sido engañado por los gabaonitas y de que él no tuvo el discernimiento, no consultó a Dios para saber si esto era así, pues se encuentra él 3 días después descubriendo el hecho, ¿verdad? Tan vergonzoso, ¿verdad? Y también se encuentra con que los gabaonitas dijeron algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros. Hicimos esto, haciendo referencia al engaño. Entonces, me da a entender que ellos sí habían estudiado la ley de Dios, sí habían escudriñado, llevaban pan, llevaban vino. El pan es la palabra, el vino quizás un simbolismo como de un pacto, las ropas como una vestimenta, las sandalias como un caminar, en fin. Ellos sabían que si lograban engañar a Josué y él los integraba al culto al Señor, ellos iban a salir bien librados. De hecho, la Escritura nos enseña en el verso 27 de Josué capítulo 9, que Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová. O sea que los incluyó, los metió, de plano, hermano, los metió hasta el altar, ¿verdad? A todos ellos. Más adelante, mucho tiempo después, ¿verdad? Encontramos que Salomón pide al Señor discernimiento en la ciudad de los Gabaonitas. Ahí donde
con anterioridad había habido una falta grave de discernimiento, pues su papá David había trasladado la presencia de Dios ahí. Salomón, pues ahí es donde pide también discernimiento para poder guiar a su pueblo. Quizás él recordó de alguna manera y tuvo temor de que se pudiera repetir algo así en un tiempo futuro, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. Yo Sí, ahí quería aportar algo, es con el pacto, porque hemos sido enseñados que cuando comemos con alguien y lo traemos a nuestra mesa o compartimos la mesa y los alimentos, estamos haciendo un pacto. Así que Josué hizo un pacto comiendo con ellos. Entonces también Sin tenemos consultar que a Dios, comió con ellos, dice. sin consultar a Dios, comió con ellos. Hicieron un pacto. Entonces, siempre estamos en una mesa comiendo con alguien, estamos haciendo un pacto. Discernamos y consultemos al Señor cuando nos inviten, ¿verdad? Inclusive la Escritura dice que si un magistrado, un hombre importante, y así dice en Proverbios, nos invita a comer, dice, no creas todo, ten mucho cuidado y prudencia y discierne, porque tú no sabes los pensamientos de ese hombre. sí, amén, hermanos. Algo que me llama la atención acá con Josué, y eso lo revisamos, ¿verdad? Que Josué tenía que pulir mucho el discernimiento, ¿verdad? Le sucedió acá, ya él como líder, y le sucedió cuando estaba en formación, ¿verdad? Cuando anduvo con Moisés, y Moisés subió al monte y él se quedó a la mitad. Entonces ahí él escuchaba danza, regocijo, pero lo que Moisés escuchaba era otra cosa porque tenía súper afinado el oído, ¿verdad? Entonces aquí hay muchas figuras, hermanos, de verdad que hay muchas figuras. Una de ellas es que el oído tú lo vas a tener afinado y vas a discernir si estás escuchando la palabra de Dios, si estás escuchando buena enseñanza y buena doctrina. Y como el tiempo, hermano, se nos pasó, no sé si seguía algo más, o ya era esta la última filmina. ¿Faltó Una una más. más Sí, o una. no? Una más, una especie de ¿Cuál resumen. era? Resumen. Ah, ok, ¿quién lo da entonces? Así Sí, rapidísimamente. bueno, hermanos, en nuestra vida cotidiana, el Señor nos manda que tenemos que discernir todo acontecimiento, todo suceso, toda persona. Podemos discernir cómo orar, cuándo reprender y cuándo tenemos que liberar. Tenemos que discernir una enfermedad, así como el Señor Jesús discernió la enfermedad de la suegra de Pedro, ¿verdad? Que era una enfermedad espiritual. Si realmente tú estás pasando una enfermedad, estás tomando tus medicamentos, pero hay algo que no logra sanarse, habría que en una administración evaluar, ¿verdad? Que si hay algo más que necesite ser revelado en esa enfermedad, para liberarnos de los engañadores. Vemos el caso también ahí que vimos de Josué, para conocer qué está operando detrás de una persona, de una cosa o de una situación. También para discernir en qué trato o proceso Dios me tiene a mí, lo tiene a usted. La oportunidad o procedencia del dinero de las cosas, porque pueden venir oportunidades a tu vida o procedencia de un dinero que tú no sabes de dónde provenga. Puede darte la oportunidad de tu vida, estás desempleado y viene un empleo y dice, bueno, es la oportunidad de mi vida, pero puede ser que aparentemente sea de Dios, pero no venga del Señor, o te ofrezcan un dinero fácil. También hay que discernir el corazón de los líderes, de los siervos o personas que están en cargo de jefatura con sus subalternos o con nuestros compañeros de trabajo. Todo es un iceberg, ¿verdad? Uno es lo que vemos, pero lo que está profundo bajo las aguas, solo Dios lo puede revelar. Hay que discernir también qué está pasando o qué pasa en una congregación, en un grupo de danza, si no quieren danzar o hay mucho estorbo.
un grupo de alabanza, un grupo de discipulado. ¿Qué pasa en la congregación? ¿Por qué hay tibieza? ¿Qué espíritu se está moviendo que nos está entorpeciendo oraciones, entorpeciendo la palabra? ¿Qué está pasando? También para evitar falsas enseñanzas, discernir para conocer la protección de Dios sobre tu vida, para recibir una confirmación de una misión o un asunto. Mire, Josué lo hizo sin consultar a Dios. Para tener un discernimiento de Dios, tenemos primero que escuchar la voz del Señor. Y en conclusión, hermano, el discernimiento, así como los seres vivientes que tienen ojos por dentro y por fuera, no solo se trata de venir, juzgar, sospechar de todo que pueda ser demoníaco o mala influencia. Tengo que verme yo primero y poder entender, discernir cuál es la parábola de mi vida. Porque discerniendo eso voy a cumplir el propósito que Dios quiere para mí, para su reino. Dios me Amén, les gloria a bendiga. Dios. Bueno, hermanos, llegamos al final, el tiempo realmente avanzó, pero queremos continuar, hermanos, gozándonos, ¿verdad? Este domingo con la alabanza, con adoración y sobre todo con la palabra que el Señor tiene para nosotros por medio de nuestro pastor, Rodrigo Palacios. Te invitamos para que continúes, hermano, sintonizado en esta transmisión a través de Facebook Live. Hermanos, que Dios me los bendiga y despiden. Dios bendiga y nos vemos hasta el próximo domingo. Dios les bendiga. Amén. Dios los Amén. bendiga. Les Amén. amamos. Dios les bendiga.